va? ¿Cómo andan? Otra edición más de este Aciertos y Errores. Y un aciertos y errores, a ver, nosotros desde el comienzo de esta temporada venimos utilizando una palabra que quizás marque un poco la situación de estos días. ¿Cuál es la palabra? Incertidumbre, ¿no? Esa incertidumbre pareciera que día a día se hace mayor en función de lo que va sucediendo, ¿no? Hemos tenido una semana en donde no se ha hecho otra cosa que hablar lo que es de público conocimiento y tiene que ver con esta ley base que finalmente el gobierno logró media sanción en la Cámara de Diputados. Ya entró ayer a la noche esta media sanción al Senado, ¿no? O sea que en la semana próxima, los primeros días, se estaría llevando adelante y es muy probable que esos 37, 38 votos que sí necesitan para tener mayoría dentro de la Cámara de Senadores lo logre, lo consiga y quizás acá empieza a hacerse este tipo de lectura. Una lectura que tal vez el gobierno tomó a cuenta y tiene que ver con la política. Algo que detestan principalmente el presidente, al menos cuando lo manifiesta, cuando dicen que la política es una casta o al menos todos los que la llevan adelante no son de su agrado, fue fruto de la política que logró esta mayoría en un Congreso, en una Cámara de Diputados que le es ajena o que, no sé si ajena, pero sí está en inferioridad de condiciones. Logró 142 votos a favor, con 106 en contra y 5 abstenciones. Dijo, este es el resultado final de algo que, insisto, tiene que ver con una movida o una situación y un manejo político que llevó adelante no solo quizás el hombre más fuerte del gobierno, estoy hablando fuerte en cuanto a lo que tiene que ver con esto, insisto, la política, ¿no? Guillermo Franco, sino también con la venia de la jefa, como se dio en llamar a ni más ni menos que a la hermana del presidente, estoy hablando de Karina Milei, que estuvo atenta y de manera permanente ahí en la Cámara de Diputados. Bueno, ahora lo que empieza a verse y quizás tenga que ver con el rol de la oposición, digo, porque muchos aún haciendo una mirada contraria a que no están muy de acuerdo con esta ley base, sin embargo acompañaron. Tiene que ver esto con este cambio de época que se manifiesta y quizás la dirigencia política está también haciendo mella y supuestamente también generándose para el adentro esa incertidumbre. Vaya uno a saber, ¿no? Lo concreto es que esta ley base en principio no pareciera beneficiar mucho al grueso de la población, ¿no? Más precisamente, si uno va en detalle, está dirigida y beneficiando ni más ni menos que a sectores concentrados, que ya, digamos, no tienen mayores inconvenientes. Lo concreto es que para ir quizás o haciendo un pequeño reconto de esta situación, las jubilaciones por ahí que ante un ama de casa podría acceder mediante una moratoria, eso no va a ser tan sencillo ahora y quizás el límite de edad ya va a ser mucho más grande. Digo, una mujer que no ha aportado durante mucho tiempo, quizás antes tenía que esperar hasta los 60 años, ahora se intuye que va a tener que esperar no menos que hasta los 65 para jubilarse. Esto también replica en los hombres, ¿no? Que se acuerda que tenía que tener un porcentaje de, no sé, 30, ahora se le exige 30 años de aporte. De eso vamos a ir hablando a lo largo del programa con los distintos invitados para que nos den su mirada. Por lo pronto, quizás lo que uno tiene que ver es que hay una especie de triunfo por parte del gobierno, ¿no? Un gobierno que parecía por momentos que venía medio debilitado después de esa situación que vivió la vez pasada en el Congreso, pero ahora se fortalece, ¿no? Un fortalecimiento que también pareciera por momentos que le hace cambiar el rumbo en cuanto a lo que se manifiesta. ¿Qué quiero decir con esto? Que supuestamente, no sé, el Estado no tenía que intervenir, pero ahora las prepagas que inquietan y quizás molestan mucho a gran parte de la sociedad, en particular a la clase media, tomó cuenta y ahora, no digo que la va a regular, pero sí está diciendo cuál va a ser la tabla, al menos de los aumentos hacia adelante. Este es un panorama de una realidad que
insisto, nos está generando más incertidumbre hacia adelante. Y no hablamos de la economía, de eso vamos a hablar con un economista en un ratito nomás, porque los números de la economía, al menos en principio, no son de los mejores, ¿no? En el mientras tanto, y quizás para no hablar tanto de una situación que por momentos parece no tan agradable para el grueso de la sociedad, el gobierno pone sobre la mesa que va a auditar a las universidades a través de la SIGEN, a las universidades que han tenido una movilización, o al menos gran parte de gente relacionada a ese sector, una impresionante marcha hace unos poquitos días. Y también manifiesta el propio gobierno que va a auditar a los distintos municipios que, dicen algunos de ellos, están cobrando la canasta más cara. Bueno, de esto se trata, ir llevando el foco para distintos lados en función de una gestión que por momentos parece que, bueno, no está tan claro hacia dónde va, pero por lo pronto está fortalecida por estos últimos días. Esto, en cuanto a lo que decíamos de las naftas, manifestaba el vocero presidencial Adorni. Bueno, en primer lugar contarles que hemos notado cierta proliferación de varios municipios que intentan cobrar nuevas tasas a través de, por ejemplo, los tickets de combustibles, en el expendio de combustibles que hace la gente en sus localidades. Estamos terminando de evaluar todas las alternativas que tenemos a disposición para que esto deje de ocurrir y que no pase, ¿no? En un abuso que hay y donde tienen cautiva a la gente para cobrarles o para recaudar una tasa municipal que nada tiene que ver con efectivamente la carga de combustible, y que dejan atada a la gente a tener que abonar la tasa compulsivamente a través del ticket, en este caso, como decía, como ejemplo, de combustible. Escuchábamos al vocero presidencial Adorni. A ver, me acompaña ya en el bloque Juan Carlos Giordano, que es diputado nacional de la izquierda socialista. Antes que nada, gracias, Juan Carlos, por... ¿Cómo anda, Enrique? ¿Bien? Bien. El agradecido soy yo. A ver, escuchábamos recién a Adorni. En verdad, antes de empezar la nota, yo quiero que vos me des tu impresión en función de esto que manifestaba al principio, y tiene que ver con este cambio de época, digamos. La izquierda no está, digamos, a tono con este cambio de época que en principio no solo se manifiesta del gobierno, sino también de algunos lugares desde la oposición al gobierno que deciden acompañar. Si te referís a que la izquierda no está en un cambio de época de acompañar y tener una complicidad con el ultraderechista Milei, evidentemente que nunca vas a encontrar, y hace un diálogo simulado, y va a encontrar el pueblo trabajador y demás con la izquierda, el Frente de Izquierda Unidad, que es el que representamos, Izquierda Socialista, lo conformamos desde hace 12 años, tiene una política muy clara. En el Congreso, repudiar con sus 5 bancas nacionales que tiene el brutal ajuste, saqueo, sometimiento, entrega que está protagonizando el gobierno ultraderechista Milei, con la complicidad de la UCR, con la complicidad de los Pichetto, con la complicidad de la coalición cívica, y por otro lado, en la movilización, el día que se repudió, se empezó a tratar la ley de bases. Recordemos que venía de una caída de la ley ómnibus anterior, y esa caída se dio después del 24 de enero del paro general. Encontró al Frente de Izquierda y a la izquierda y los sectores combativos en la plaza. ¿Y pero qué pasó en este tan corto tiempo en donde supuestamente, digamos, pareciera que esa ley ómnibus atentaba? Bueno, era más amplia, sin lugar a duda, pero hoy encontró un fácil acompañamiento y a uno le cuesta pensar, digamos, que vaya a fracasar en el Senado. Primero, los Pichetto de Loredo, vos te recordás de Loredo llorando el otro día diciendo, pero estábamos de acuerdo, y cómo puede ser, era tan brutal
la ley originaria y tan brutal el DNU, que después los senadores también lo tuvieron que rechazar en una primera instancia, pero ¿están de acuerdo ellos? Ellos están de acuerdo con la flexibilización laboral, con darles más exenciones impositivas como se hizo a los grandes capitalistas inversores. Están de acuerdo en atacar el régimen jubilatorio. Por ejemplo, reforma laboral, el gobierno que dijo, bueno, no me damos más leña al fuego en relación a lo sindical, reforma laboral, había sacado algunos artículos y la UCR dice, no, nosotros queremos más reforma laboral. Pichetto, por ejemplo, dice, nosotros estamos a favor de la megaminería y que entonces, el primero era tan brutal que ahora llegó a esa complicidad. Ahora, vos decías del triunfo, el gobierno, o sea, decías vos incertidumbre, vamos a hablar en general, ¿qué le está pasando hoy a millones de trabajadores, de sectores populares? Más que incertidumbre, el gobierno trata con un doble discurso, ¿no es cierto? Es decir, estamos con el crecimiento, acomodamos la macro y nos vamos para arriba. Hoy Marra, por ejemplo, dice ya no, la gente no se estoquea. ¿Por qué? Porque hay altos ingresos, alto crecimiento y la gente no necesita eso, lo que trajo. Ahora, más que lo que dicen ellos, por ejemplo, no sé si lo escuchaste, que ahora aparecen estos personajes, un tal Bastita, empresario asesor del gobierno. ¿Sabés qué dijo ayer? A ver. Necesitamos años de recesión, varios años de recesión. Ya no estamos solo en recesión, sino que hay depresión, con un aumento de la inflación que va a ser del 10%. Sí, los números en la economía no parecen ser los mejores y tampoco hay una mirada hacia adelante que vayan a variar demasiado en función del beneficio de la mayoría de la gente, ¿no? O sea, no, aparte plata hay. Por ejemplo, en estos días se pagaron 2.000 millones de dólares de la deuda externa. Claro. Se pagaron creo que hoy de vuelta 800 millones de dólares. Antes de fin de mes, otros 2.000 millones de dólares. Y la deuda externa el año que viene son 15.000 millones de dólares y el otro. O sea, y aparte si hay plata para los grandes capitalistas. Por ejemplo, esta ley de base, que ataca con la reforma laboral, que ataca con la reforma previsional. Por ejemplo, muchos se están dando cuenta ahora de lo que es la ley. Si alguien se muere, fallece de un jubilado y le quedaba la posibilidad, aunque sea una miseria, para su cónyuge, la pensión, viudez, la famosa pensión. Lo pierde. Son cosas salvajes. No era lo anterior y ahora son cosas salvajes. Ahora, Bueno, por eso, hay un montón de cosas que evidentemente los diputados, ustedes han tenido la posibilidad de ver a fondo y sin embargo, no en el caso de ustedes, pero han acompañado, digamos, estas cosas de fondo que no son explicadas ni siquiera al grueso de la sociedad. ¿No? Sí, claro, y volver con el impuesto al salario. Imagínate, volver con el impuesto al salario, que no son 1.800.000 pesos lo que van a pagar, es que eso se baja a 1.200.000 porque le empiezan a hacer parte de los ingresos que van a contar para que le impongan el impuesto al salario, y ellos dicen malamente, falsamente, que es ganancia, todo un montón de tickets y demás que antes no estaban. Ahora, eso es una parte. Si vos querés el gobierno efectivamente, pero hay una atención que es bueno. Ellos dicen, le damos esta ley para la gobernabilidad a Milei. Y Milei ya está bastante mal. Un nuevo traspié, que todavía no está dicho la última palabra, ¿eh? No porque decir los senadores que varon, no, porque esto tiene que ir al Senado. Si le hace cambio el Senado, va a volver a diputado. Y en el medio de eso está el paro de la CGT del día 9. Bueno, eso también pareciera por momentos que se va diluyendo, ¿no? Había un paro anunciado de transporte para el próximo lunes, eso se ya pareciera en asamblea, sí. Pareciera que varió a asamblea, pero también la CGT en su conjunto, salvo Pablo Moyano, ninguno se manifiesta con contundencia hacia el paro del próximo 9. Digamos, ¿no? Digo, sí, ahí hay como una realidad que de esto de la incertidumbre, porque pareciera que si vos estás desprotegido en función de los laburantes, de los trabajadores, no tenés mucha referencia, digamos, como para... Hemos criticado a la CGT porque el día lunes, cuando convocó el sindicalismo combativo y la izquierda en un montón de organizaciones para repudiar la ley de bases, no estuvo en la movilización. Y la CGT se dedicó a cambiar algunos artículos de la reforma laboral y no el conjunto de la ley. Sí, ¿no? Lo manifestábamos la semana pasada. Digamos. En eso hubo 1 de mayo, la CGT hizo la marcha. Nosotros como izquierda socialista fuimos críticamente a esa marcha a decir, la CGT tiene que ratificar el paro del 9 y tenemos que darle continuidad con un nuevo paro de 36 horas con movilización para seguir el camino
que hay otra realidad que hay que verla, porque claro, votan una ley antiobrera, antipopular, eso genera angustia. Claro. Ahora, por el otro lado, hay una reacción, hay un ascenso, hay una predisposición para luchar que se manifestó de manera extraordinaria. El 23 de abril, casi 1 millón de personas en todo el país defendiendo la universidad pública y gratuita, inclusive muchos de ellos jóvenes. El gobierno toma cuenta de estas cuestiones, ¿no? Toma cuenta y no va a retroceder. Toma cuenta, digamos, bueno, ahí es donde está la cuestión, digamos, claro. Tomar cuenta, digamos, pero ¿para qué, digamos? Sí, entonces, digo, se corre el riesgo también de que la gente que se movilizó pierda la esperanza de que eso sea una herramienta, digamos, como para ese es el rol de la izquierda, ese es el rol de la izquierda, de darle un mensaje esperanzador al pueblo trabajador, a las mujeres y disidencias, a la juventud que se movilizó el 23 a que nos acompañe a reclamar que el paro del 9 sea contundente. Y segundo, que no puede quedar en un paro general, ¿no? Que va a ser contundente, porque ¿quién no va a parar? ¿Cómo sería un posible escenario donde el gobierno tome cuenta de lo que, digamos, de estos reclamos de ustedes? Hay que pararlo, frenarlo con la movilización de la lucha popular. ¿Qué es lo que se espera del otro lado como para al menos? Digamos, porque lo que queda claro que el gobierno no pretende dialogar, digamos, con los sectores de izquierda en particular, y también con los sectores, digamos, relacionados al kirchnerismo. No quiere dialogar el gobierno. Entonces, ¿cómo se puede acordar en ese marco? Bueno, esto te remite, digamos, a otras expresiones, ¿no? Es decir, yo recuerdo de la Rúa, no para hacer ninguna comparación y demás. Un gobierno que te decía promesa, esto, vamos para adelante, y a los 2 años, se acortó el mandato. Hubo una rebelión popular. En Argentina empezó un ascenso, que te lo describo. 24 de enero, 45 días, primer paro general. 8M, movimiento de mujeres, extraordinario. 24 de marzo, llenamos varias veces la Plaza de Mayo y en todo el país. 23A. Y ahora viene el paro general. Y le estamos reclamando, porque, claro, si vos decís, en un laburante, en una fábrica que lo están despidiendo. Si uno tiene un registro histórico, digamos, uno lo que ve es que este gobierno tiene características con otros momentos de la Argentina reciente, ¿no? Pero todo es más rápido, parece, ¿no? Todo es más acelerado. Sí. Digo, esto que vos planteás en un corto tiempo, digamos, ya sucedió, pero quizás más extendido en el tiempo, ¿no? Sí, es tremendo. ¿Entendés? O sea, no hay ninguna... Pero también es cierto, digamos, que en el mientras tanto hay como situaciones que se van planteando en lo que tiene que ver con la economía, ¿no? El deterioro que hoy tiene la economía es muy fuerte, digamos, no solo en aquellos que no pueden acceder o les cuesta más acceder a un producto básico, sino en aquellos que lo venden, digamos, ¿no? Sí, claro. Entonces es un panorama... El otro día estaban movilizados las pymes, decían de la reforma laboral. ¿Qué reforma laboral? Si el problema nosotros es la recesión, ¿a quién le vendemos? ¿A quién le compramos? ¿A quién le vendemos si no tenemos nadie para consumir? Por eso digo, una recesión que ya es depresión, con un 10% de inflación, es una barbaridad, es un saqueo absoluto. Juan Carlos, ¿y cómo se hace un movimiento como la izquierda, en definitiva, para plantearse y ser, digamos, una opción en un escenario en donde, insisto, el gobierno tiene gran parte de aceptación por sectores de la sociedad que lo han votado, digamos más allá de estas medidas, ¿no? Nosotros eso no lo desconocemos. Hay una estafa electoral porque muchos están diciendo, pero lo de la casta, lo de esto y todo, mirá, me están sacudiendo. Que el gobierno haya tenido que frenar, entre comillas, lo de las prepagas, es una aparte porque le está diciendo igual 114%, de diciembre para acá 114%, ningún salario, ninguna jubilación, aumentó el 114%. Ahora nosotros vamos a plantear en este escenario, está el gobierno, está la oposición patronal amigable, cómplice que le votó la ley. Por el otro lado está el peronismo juega el desgaste de Milei, pensando en el 2025. No sé si le escuchaste a Cristina el otro día, dijo, nosotros queremos ayudar al gobierno, no queremos que le vaya mal. Llamó a la militancia a salir a explicar todo esto, la deuda externa, mirá qué mal que estamos, pensando en el 2025. Bueno, nosotros primero consideramos que hay condiciones para derrotar el plan motosierra de Milei. Para derrotar el plan motosierra. Y lo más importante es decir, ante esto, ante un debate, digamos, más de fondo,
Hoy está pasando esto con la ultraderecha de Milei. Los 4 años anteriores fueron desastrosos. El gobierno pidió el voto contra la derecha. Sin lugar a duda también es la consecuencia. Contra la derecha, nos dejó el 45% de pobreza, 211% de inflación, el sometimiento y al pacto con el Fondo Monetario Internacional, que nadie hoy ya... Es por eso que también gran parte de la sociedad hoy no tiene para dónde salir corriendo. Pero hay que... Nosotros vamos a seguir sosteniendo a Argentina, manteniendo la relación de sometimiento y de entrega con el Fondo Monetario Internacional. Se sigue pagando una deuda externa usurera y fraudulenta. Si el comercio exterior, la banca, las empresas privatizadas siguen en manos privadas, estamos liquidados. Hay que hacer un plan económico tomando en cuenta todo eso y rompiendo con el Fondo Monetario Internacional y la riqueza del país que se quede para nuestro país. Hoy tenemos a un ultraderechista que premia a los evasores y le dice son héroes si llevan la plata afuera. O sea, la riqueza del país se sigue yendo. Sin embargo, esto que decís es cierto, pero sin embargo eso logró un gran apoyo por parte de la sociedad. Ese apoyo que está decreciendo, Y yo, mirá, hay una postal. Día de Asunción de Milei se vendían camisetas, no hay plata. No hay plata. ¿Vos ves hoy que alguien que salga diciendo no hay plata, vamos para adelante? No, es esa Quizás misma... no haya tanta plata para comprar la camiseta. Sí, claro, Juan Carlos, te agradezco mucho tu presencia acá en Aciertos y Errores. Ha sido muy amable por compartir estos minutos con nosotros. Nosotros vamos a una pausa y tras la pausa vamos a hablar de economía. Ya está con nosotros Micaela Spinelli, creo, y a ver que nos aclare un poquito este panorama que es tan confuso para muchos, que supuestamente el dólar está bien, que bueno, de eso va a hablar ella en un ratito. Si abrís una empresa o comercio en 3 de febrero, la habilitación es gratuita. Te bonificamos por 1 año la tasa de seguridad e higiene. Queremos hacerte la vida más fácil, que progreses y generes empleo. Un Estado eficiente que se pone de tu lado. Municipalidad de 3 de febrero. Este verano, con cuenta DNI, tenés descuentos en todo tipo de restaurantes. Marche mejillones para la mesa 4. ¿Quiere un poquito de limoncito? ¿Quiere un poco de pimienta? ¿Cómo no? Ya le traigo la cuenta, jefe. Plancito mixto, cortesía de la casa, señor. Millones trabajan, millones descansan y toda la provincia se beneficia con cuenta DNI. Gracias por la propina, jefe. Te presentamos Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. OSDEPIM, te estamos cuidando. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta. No lo dudes. Morón Alerta. Municipio de Morón, corazón del oeste. Adherite a la boleta digital. Es fácil, rápido y sustentable. Para reducir el uso de papel y colaborar con el cuidado del medio ambiente, el municipio dejará de enviar las boletas impresas. Desde nuestra web ya podés descargar tus boletas o adherirte a la boleta digital y recibirla por correo electrónico o por WhatsApp. Más info en sanmartin.gov.ar.
Continuamos con este aciertos y errores del día de hoy, del día viernes, digamos un viernes que ya vino con frío, ¿no? A diferencia de lo que teníamos hasta hace un par de días atrás. A ver, ya está Micaela Spinelli, como les dije antes del corte, pero antes vamos a hablar con Jimena Rattoni, que es la secretaria gremial de la Asociación del Personal Jerárquico de la Industria del Gas Natural, Derivados y Afines. A ver, porque nos ha llegado durante todo este tiempo las facturas de luz y dicen que la de gas va a ser algo similar. Entre otras cosas le vamos a preguntar de eso. Pero como manifestábamos al comienzo del programa, esta incertidumbre que es generalizada también compete a los líderes de la CGT o de las centrales obreras, en donde no hay una, digamos, coincidencia en función de los pasos a seguir. Es cierto lo que decía recién Giordano en función de que algunos líderes sindicales manifestaban su, no su agrado a la ley base, pero miraban para otro lado porque mantienen algunos privilegios, o al menos esta ley base no le tocó esos privilegios que ellos sostienen hasta el momento. ¿Y qué quiero decir con esto? Como le decía recién, había un anuncio de un paro para el próximo lunes de transporte, que iba a ser un preludio hacia el paro del 9 de mayo. Eso está en veremos, se habla de asambleas y demás, pero escuchen a Pablo Moyano lo que decía en estos días. La gente, los trabajadores movilizados en la calle, como ocurrió el 23, como ocurre hoy y como va a ocurrir el 9 de mayo, y que esto sirva a los senadores y senadoras que todavía están dudando, que rechacen totalmente la ley ómnibus del día de ayer. Bueno, esto es un retroceso, ¿no? Volvimos a los años 90. Sí, al año 1890, del año 1890, no el año 90, donde un trabajador puede tener 5 colaboradores, donde se pierden derechos laborales, donde las indemnizaciones las tenés que pagar vos, donde el trabajador paga impuestos a la ganancia, todo en contra de los laborales. ¿Qué mensaje le dejan a los trabajadores? Que hay que seguir en la calle luchando y vamos a hacer todo lo posible para que esta ley de mierda no sea aprobada en el Senado. Contundente el propio Pablo Moyano en una mirada que tiene gran parte del sindicalismo, o al menos sindicalismo de base, en función de esta ley. ¿Qué va a pasar con el gremialismo? Estamos acá con Jimena Rattoni, que es secretaria gremial, está bien, de un personal jerárquico, pero gremialista al fin. Y antes que nada, gracias por charlar un ratito con nosotros. No, a ustedes por invitarnos. A ver, contame, ¿está en crisis el gremialismo por estos días? Como una opinión muy personal, creo que lo que estamos viviendo muestra que todo está en crisis, ¿no? Y obviamente a los sindicatos nos cabe la parte que nos cabe, a la política la parte que le cabe, al empresariado la parte que le cabe. Creo que no hemos sido de conjunto capaces de construir una sociedad con otro tipo de consensos y equilibrios, ¿no? Pero sí, nosotros sostenemos que desde el sindicalismo, si bien resistimos un montón de embates y muchos hacemos mucho por intentar que las cosas caminen de otra manera, evidentemente, si hoy tenemos la mitad de los trabajadores y trabajadoras de este país en condiciones de precariedad, también es por la voracidad empresaria, pero también es porque no hemos sabido, no hemos podido o no hemos querido, depende del caso, del lado del sindicalismo, el poder abrazar, contener y buscar otra salida para ese conjunto de trabajadores, ¿no? Está muy reciente el gobierno anterior, digamos, ¿no? Y quizás ahí hay gran parte del trabajo del gobierno actual en función de manifestarse hacia los sindicatos y los sindicalistas en particular, ¿no? Esa quietud que manifiesta el gobierno que han tenido con el gobierno de Alberto Fernández, pareciera que hoy no lo es tanto con el gobierno actual, en este escenario de pareciera también, insisto, cambio de época. ¿Vos ves eso también, digamos, una distinta actitud en distintos tiempos? Lo que pasa es que más allá de las valoraciones que pueda tener cada uno sobre si algunos pueden ser más o menos inquietos, depende del gobierno, hay también una realidad concreta. El gobierno anterior hizo muchas macanas, pero no planteó nunca un ataque tan brutal al pueblo trabajador, a los derechos de los trabajadores. O sea,
si lo hubiera hecho, seguramente hubiera sido otra la actitud. Me parece que también hay que sopesar eso, ¿no? Porque no es que este gobierno no está atacando un montón de cuestiones que van a perjudicar a los trabajadores. Si no lo estuviera atacando, seguramente no habría este estado, digamos, de conflicto, ¿no? Creo que también esa es la mirada que hay que poner, porque si no parece que solamente peleás cuando alguien no te gusta, pero no es que alguien no te guste, no te está gustando a dónde están llevando las políticas. Y a nosotros nos preocupa sobremanera, porque vos fíjate, hay una caída estrepitosa de la actividad económica, esos son menor cantidad de puestos de trabajo, mayores despidos, mayor dificultad incluso para aquellos que hoy trabajan por su cuenta como monotributista y demás, se achica muchísimo el movimiento de la economía, y a la par de eso te sigue aumentando los alimentos, te aumenta la prepaga, te aumenta la luz, te aumenta... Es un combo para nosotros muy complejo, que creemos que no va a llegar a buen camino, y para coronarlo pretenden dar por finalizado y por aprobado en el Senado, ojalá muchas cosas no pasen como están, lo que llaman ley bases, que para nosotros, y por la experiencia que desgraciadamente tenemos en este país, cuanto más cae la actividad económica, cuanto más desesperación hay por conseguir trabajo, si además vos legalizás tenerte en negro y precarizado, ¿por qué te van a blanquear? No, bueno, es regresiva, sin lugar a duda, gran parte de la ley base esta que se está discutiendo, ¿no? Eso... digamos, insisto, por eso también llama mucho la atención este acompañamiento en función de algunos sectores opositores. Hay un dato que yo no quería soslayar y tiene que ver con esta situación que termina generándose dentro de las charlas previas al tratamiento de la ley base con algunos sectores del sindicalismo, digamos, ¿no? Yo no te quiero involucrar a vos, pero quizás esas situaciones pareciera que lo hacen más increíble a sectores sindicales en vez de... Porque, insisto, esa ley base terminó resguardando ciertos privilegios a algunos sectores sindicales, ¿no es cierto? ¿Vos lo ves también así? Hay una mirada hacia el adentro, una crítica hacia el adentro, digamos, para remodificar, y también, insisto, para que la sociedad tenga un punto de partida y de creencia hacia esos sectores que en definitiva son los que tendrían que protegerlos, ¿no? Obviamente, como vos sabrás, y es notorio, no todos los sindicatos y centrales tenemos las mismas opiniones sobre todos los temas, hay estilos diferentes, hay historias diferentes y hay más o menos credibilidad en unos y en otros, pero yo vuelvo a la realidad, a lo concreto, ¿no? Ciertamente, no solo con los sindicatos, con los gobernadores, con un montón de sectores, el gobierno estuvo intentando ver si podando acá, podando allá, podía conseguir acuerdos, ¿no? De hecho, la primera ley tenía 600 no sé cuántos artículos, y esta tiene menos. Ahora, por otro lado, yo te hago esta pregunta, ¿no? Están instalando que el sindicalismo habría acordado tácitamente dejar pasar esto porque les resguardan la caja, así la llaman, ¿no? Como si la caja no fuera lo que va a las obras sociales que atienden compañeros, bueno, un montón de cosas. Pero, por otro lado, dejan en el corazón de lo que quieren votar la destrucción absoluta del trabajo registrado, con lo cual la caja, en poco tiempo, la verdad, no te servirá de nada. Entonces, ¿cuál sería el sentido, la conveniencia de los que dicen que los sindicatos quieren de ese? Ninguno. Pero por otro lado, cuando el gobierno citó a la CGT, en este caso, yo no hablo por la CGT, no lo quiero aclarar, pero digo por lo que veo, evidentemente deben haber comentado el tema, y la CGT no salió de ahí diciendo, bueno, hay que darle herramientas. La CGT salió de ahí diciendo, movilizamos el 1 y paramos el 9. Y la CAT diciendo el lunes 6, hacemos asamblea en los sectores, y muchos otros sindicatos de otras actividades haremos lo mismo, porque independientemente de lo que se diga y se quiere instalar, creo que hay una preocupación genuina, profunda, de todos los sindicatos, cada uno viene de donde viene, pero de todos, porque esto pone en riesgo mucho más que la caja, pone en riesgo la propia supervivencia del trabajo registrado. Tal cual, tal cual. A ver, no quiero dejar que te vayas sin antes nos cuentes vos desde adentro, porque ustedes también han hecho informe en función de este aumento de gas en abril y
posterior en mayo, digamos que pareciera que por el momento tiene como un freno, ¿no es cierto? Lo de mayo. El de mayo, ¿no es cierto? Tiene como un freno. Entiendo yo que tiene que ser fruto también de todo este contexto, ¿no? Pero contame un poco, porque lo que más resiente la gente por estos días tiene que ver con la luz. Terrible. ¿No? Lo de la luz fue descomunal, digamos. O sea, fue algo que insólito que afecta. E inesperado, porque ni siquiera te avisaron, ¿viste? Bueno, y aparte continuos de una manera muy fuerte. ¿Esto va a pasar lo mismo con el gas? Sí, ciertamente, les quiero contar, en principio, a menos que algo vuelva a cambiar en estos días, el aumento de abril, que es el aumento fuerte, ese está vivito y coleando, vigente. Lo que están suspendiendo es, te cuento al principio, hay un aumento fuerte a partir del 3 de abril, ¿no? O sea que con las próximas facturas... Va a regir después de mayo, digamos. Y en mayo van a empezar a llegar las facturas con aumento. Y la resolución del ente, además decía que a partir de mayo en adelante, en principio hasta fin de año, iba a haber un aumento mensual... con base a abril en función de una fórmula polinómica que tiene en cuenta el precio del dólar, el precio mayorista de la inflación y no me acuerdo qué otro parámetro. Lo que acaban de suspender es que vuelva a aumentar en mayo, pero lo de abril lo tenemos. Por ahora no hubo ninguna cuestión que retroceda a lo de abril. Y lo de abril, cuando empieza a llegar, que ustedes saben que hay diferentes turnos de facturación, no le llega a todo el mundo al mismo tiempo la aplicación de todo el aumento, pero con sinceridad te digo, es un aumento brutal. ¿Más que el de la luz? Promedio te va a dar el 400%. ¿Por qué? Porque básicamente, y en capital, incluso si no tenés subsidio, estamos hablando sin el subsidio, digamos. Sin el subsidio, por ejemplo. Perdón, estamos hablando con el subsidio. De con el subsidio también, sí. Pero, ¿por qué? Porque lo que se ha modificado en esta actualización transitoria de tarifas es que pusieron mucho énfasis en el aumento del cargo fijo. Claro. Es decir, aquello que vos pagás aunque no prendas nunca el gas. Eso aumentó, mira, en el caso de Naturgy, que es la distribuidora que ocupa Gran Buenos Aires Norte y Oeste, aumentó más o menos el 800% el cargo fijo. ¿El cargo fijo? ¿Cuánto era el cargo fijo promedio? Te doy un ejemplo muy sencillo. Me lo acuerdo porque es lo que nosotros como trabajadores recibimos por consumo gas. Una familia tipo, uno calcula que obviamente se bañe todos los días con agua caliente, viva dignamente en invierno prendiendo una estufa y cocine, tiene un gasto de promedio 1.500 metros cúbicos al año. Ese es el usuario R32, se llama. Sí, porque eso... Bien, en el caso de ese usuario sin subsidio, vos tenías un cargo fijo de 833 pesos que a partir de abril va a pasar a 9.300, solo el cargo fijo. Pero hay más del 400%. No, el 400 es el integral. Sí, por eso. Pero en ese ítem se fue más. Luego tenés un aumento en el cargo variable, que es el metro cúbico, y obviamente todo lo demás refracta en las tasas, impuestos. Por lo tanto, te cuento, nosotros, si prorrateás un usuario R32, 1.500 metros cúbicos al año, lo prorrateás en los 12 meses, vos pasaste de pagar en marzo 9.300 pesos y vas a pagar 38.000. Ese es más o menos en este ejemplo, ¿no? Claro, después habrá que trasladar. Claro, después eso va sin subsidio. Con subsidio será un poco más, un poco menos. Y en Capital Federal, no les quiero contar, hay cargos fijos que sin subsidio llegan a 30.000 pesos. Cargo fijo de 30.000 pesos. Cargo fijo de 30.000. Si ustedes entran a la página del Enargas, están las resoluciones empresa por empresa y usuario por usuario, con subsidio sin subsidio, y ahí van a tener el cargo fijo y a cuánto va el monto del gas. Es realmente un tarifazo muy, muy importante que además de impactar en las familias, yo creo que va a ser demoledor en los comercios e industrias. Tal cual, en esos lugares en donde se usa. Ya decía otro político de relevancia, un expresidente, que hay que usar unos cuantos buzos. ¿No? Pero ¿sabés qué es lo que a nosotros además de preocuparnos, indigna, porque tratamos sistemáticamente toda la vida, gobierne quien gobierne, de dar estos debates y no lo logramos? Primero, nadie nunca, en ninguna audiencia pública, ha querido de verdad exponer cuál es el costo del gas. Y nadie nunca ha querido
revisar de verdad cuál es el costo de las empresas. ¿Y por qué no lo hacen? Voluntad política, te la debo. Porque mira, en el ámbito de Capital y Gran Buenos Aires, las dos empresas, para hablar de algo que es cercano a nosotros y a la audiencia de este canal, tenemos, por ejemplo, una enormísima cantidad de trabajadores tercerizados. Mucha gente piensa que cuando vos tenés al trabajador tercerizado, la gran empresa paga menos, claro, que lo hacen por eso. Bueno, les cuento que no. Siempre. Porque el trabajador cobra menos y labura muy mal, y además es para otro día seguramente, sí, la cantidad de problemas de seguridad que tenemos por cómo trabajan esos compañeros, pero como la intermediación se paga y en la intermediación está las manos mágicas, en realidad cada vez que hacemos el estudio te saldría lo mismo o menos tenerlo adentro y como corresponde que con toda la tercerización, porque la tercerización, el gas no contabilizado, que es no reparar correctamente las pérdidas en grandes industrias y demás, todo eso que se pierde no les importa porque lo termina pagando el usuario con la revisión de tarifa. Hay una cantidad de problemas que tenemos en la industria, no hay personal suficiente, el que hay está precarizado, los costos están sobrevalorados y el usuario va a terminar pagando la fiesta. Mucho más, lamentablemente. Te voy a convocar para otro día para que hablemos más en detalle de esto. Nos interesa porque afecta muchísimo la cotidiana del usuario. Pero porque es muy interesante. Y bueno, gracias por la mala noticia que nos acabas de dar a todos. Me encanta dar malas noticias. Te agradezco tu presencia acá en Aciertos y Errores. Gracias a ustedes. Nosotros vamos a una pausa y nos metemos ya de lleno al último bloque de este Aciertos y Errores del día de hoy, que bueno, no viene con buenas noticias, pero tratamos de aclarar un poco a ustedes cómo es la realidad que nos está tocando por estos días. Si abrís una empresa o comercio en 3 de febrero, la habilitación es gratuita. Te bonificamos por un año la tasa de seguridad e higiene. Queremos hacerte la vida más fácil, que progreses y generes empleo. Un Estado eficiente que se pone de tu lado. Municipalidad de 3 de febrero. Este verano, con cuenta DNI, tenés descuentos en todo tipo de restaurantes. Marche mejillones para la mesa 4. ¿Quiere un poquito de limoncito? ¿Quiere un poco de pimienta? ¿Cómo no? Ya le traigo la cuenta, jefe. Flancito mixto, cortesía de la casa, señor. Millones trabajan, millones descansan y toda la provincia se beneficia con cuenta DNI. Gracias por la propina, jefe. Te presentamos Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. OSDEPIM, te estamos cuidando. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta. No lo dudes. Morón Alerta. Municipio de Morón, corazón del oeste. Adherite a la boleta digital. Es fácil, rápido y sustentable. Para reducir el uso de papel y colaborar con el cuidado del medio ambiente, el municipio dejará de enviar las boletas impresas. Desde nuestra web ya podés descargar tus boletas o adherirte a la boleta digital y recibirla por correo electrónico o por WhatsApp. Más info en sanmartin.gov.ar. Último bloque de este Aciertos y Errores y me acompaña, como lo dijimos
Antes Micaela Spinelli, que es economista de la Dirección Nacional de Mercados y Estadística del Ministerio de Turismo de la UNSAM. Así, detalle, ¿puede ser? Del Ministerio de Turismo de la Nación, ex-ministerio, ahora estamos como subsecretaría de la Secretaría de Turismo, Cultura y... Soy licenciada en Economía de la UNSAM. Está bien. A ver, la idea es esto, lo importante, lo último, digamos. Vos sos economista y nosotros tenemos una precariedad y una confusión total en torno a todo lo que estamos pasando por estos días. Porque si uno habla con personas cercanas al gobierno, te dicen que bueno, que esta era la forma, que bueno, que estamos en lo que preanunciaron como una B corta. Ahora, si vas a hablar con otros sectores, te dicen que puede ser una W, que puede ser una L. En términos de letra, digamos, ¿no? Claro. Lo concreto es que uno podría tener una mirada rápida y decir, no estamos tan bien como debiéramos. Como queríamos estar. No sé. ¿Vos qué opinás? Bueno, en base a las últimas noticias, lo más reciente que tenemos es que en el día de ayer el Banco Central decidió por quinta vez en el año, bueno, bajar la tasa, ¿sí? Cuando hablamos de tasa de referencia, estamos hablando de que esto repercute en la política monetaria, repercute en los demás bancos, en los bancos comerciales, y bueno, digamos que los bancos también deciden bajar sus tasas en referencia directamente a los plazos fijos de los usuarios y comienza de nuevo una baja de entre el 40 y un 50% de la tasa de interés anual, lo que hablamos de un rendimiento para aquel que quiera realizar un plazo fijo de entre 3,5 y 4%, ¿sí? Un valor que está por debajo de la inflación. Claro. Entonces, cuando repercute en las tasas de intereses, repercute en aquellas personas, bueno, que tienen la posibilidad de generar un ahorro y no tienen a dónde, o no tienen o tienen la confusión, mejor dicho, de saber a dónde llevar ese ahorro, ¿no? Los plazos fijos ya no son viables, las billeteras virtuales van a tener este rebote de las tasas de interés. Sí, porque tenían tasas altas, pero todo indica que no pueden mantenerla claro. en este contexto, ¿no? Depende de la liquidez que tengamos en el momento. Hoy necesitamos tener dinero en efectivo, entonces necesitamos que nuestro dinero sea líquido y la billetera virtual es lo más accesible para decir, bueno, coloco mi pequeño ahorro o directamente mi sueldo lo deposito en la billetera virtual, realizo gastos y a su vez, bueno, tengo un poquito de interés para poder generar un movimiento de ese dinero, ¿no? A ver, vos me das un pantallazo clarito en cuanto a lo que tiene que ver con los financieros, si se quiere, ¿no? O sea, porque lo que vos me planteás es un escenario en donde, nada, uno tiene un ahorro, uno tiene que disponer de esa liquidez para hacer esto u otra cosa. Ahora, hay una gran parte de la sociedad que no está en condiciones de eso, digamos. ¿Cómo le afecta esta situación económica a esa gente que, bueno, tiene un sueldo fijo, tiene tarifas que se le están yendo, prepagas que también están incidiendo, digamos? ¿Ese escenario económico es otra foto de esta actualidad? Por supuesto, es otra realidad contraria al pequeño ahorrista. ¿Por qué? Porque, bueno, si bien uno festejamos una baja de la inflación, digamos que estamos... mejor dicho, el gobierno está intentando llegar a un dígito, ¿sí? El nivel de inflación. Estamos hablando de que desde enero teníamos un 25,5 y que en abril se pronostica que esté entre un 8 y un 10%, ¿sí? Ya llegar a un dígito, pero digamos... ¿A favor de qué? A favor de que baje el consumo. Claro. ¿Sí? O sea, digamos, la baja de los precios es una consecuencia de la baja del consumo. Se está viendo claramente en los supermercados que la gente no consume, ¿sí? Claro. Entonces, puede que haya una baja de los precios de los bienes más accesibles, los bienes de primera necesidad, esos bienes inferiores, ¿sí? La leche, el arroz, el agua. Sí. Con lo cual...
las personas que no están pudiendo llegar a fin de mes, ¿por qué? Porque tenemos sueldos congelados, ¿sí? O digamos convenios que la suba de los sueldos es muy poquita la proporción. El presidente dijo que los sueldos están ganando a la inflación, o yo jamás. entendí mal. No está viviendo en nuestra realidad. Por eso, digo, no, él dijo eso, digamos. Ningún convenio ha tenido un aumento significativo de los sueldos. Los sueldos estatales, por ejemplo, están congelados desde octubre del año pasado, todo lo que es monotributo, y por supuesto que los sueldos, o si algún convenio tuviera un aumento de sueldo, jamás le estaría ganando a la inflación, que tenemos ya una inflación acumulada en el año del casi el 50%, rondando el 50%, y una inflación interanual del 300%, con lo cual ningún sueldo, si estamos hablando de la clase media baja tal vez, le estaría ganando a la inflación. Se habla mucho por estos días de palabras desconocidas, digamos, insisto, para el grueso de la sociedad. Por ejemplo, se hablaba de esta inflación. La última que salió es que escuché que estamos en una depresión económica, digamos. ¿Qué es eso, digamos? ¿Una depresión económica? ¿Estoy bien en lo que estoy diciendo? Sí. Cuando se establece ya a largo plazo una estanflación, es decir, un estancamiento junto a una inflación, y pasan ya una ronda circular, ¿no? Ya pasan 10 años en el mismo estado, se puede hablar de una depresión económica. Cuando nosotros hablamos ya de 2 trimestres consecutivos a la baja, ¿sí? O un semestre, o la mitad de un año, estamos diciendo que estamos en un periodo recesivo, ¿sí? Ahora bien, cuando ya nuestras variables empiezan a caer en un periodo, una serie de tiempo considerada, podríamos hablar de una depresión económica. Y esa depresión, digamos, en función de este año, tiene que ver con el primer trimestre, digamos, que contempla a marzo como un mes que, digamos, se conoce como una actividad, que empieza la actividad económica plena, digamos que no ha pasado, tuvo una baja como de un 10%, creo, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Lo único que estamos teniendo a favor es el superávit fiscal, es decir, que el gobierno está, los ingresos del gobierno son mayores a sus gastos, ¿sí? Pero teniendo en cuenta que todavía tenemos tarifas congeladas, tenemos un cepo cambiario que todavía no ha cambiado, y con lo cual esas consecuencias se irán viendo a lo largo del tiempo, a ver si se puede seguir manteniendo como quiere el gobierno este superávit fiscal a través de los trimestres o no. Un colega tuyo, Ismael Bermúdez, manifestaba que hay inflación en dólares, ¿puede ser? Bueno, la realidad es que se está tomando bastante reserva, el Banco Central está comprando bastantes reservas, estamos hablando de que es uno de los gobiernos que hasta abril ha tomado mayores reservas respecto a los anteriores, con lo cual eso va a repercutir, si sigue esta tendencia, en la toma de deuda. ¿Es bueno eso o es malo? Para nada, tomar deuda jamás es bueno, pero siempre, bueno, lamentablemente en nuestro tipo de economía... Lo que pasa es que de lo que vos me decís se desprende que es inminente una toma de deuda, digamos. Por supuesto, y eso implica devaluación nuevamente, ¿puede ser? ¿O sin entender demasiado de economía? Sí. ¿Es una posibilidad? Es una posibilidad que por ahora no la está tomando en cuenta el gobierno. Digamos, la sensación obviamente es de que se viene una nueva devaluación, pero obviamente dependerá de las medidas que tome en los próximos días el ministro de Economía. Ya para ir terminando, Micaela, ¿qué panorama ves vos en lo personal? ¿Tenés? O sea, o lo ves de afuera nada más para interpretar lo que va sucediendo. Bueno, la realidad es que esto es un día a día. Tenemos que ir observando cómo va el gobierno jugando con las variables importantes y cómo también repercute en la población y en las variables cruciales como el empleo, por supuesto el desempleo y el consumo. Con lo cual evaluaremos en ese caso si las decisiones del gobierno son las correctas o no, digamos, más que nada teniendo en cuenta un semestre completo, ¿no? Ajá. La caída del consumo es notoria, digamos, y quizás es histórica también en términos comparativos, ¿no?
Sí, por supuesto. Estamos hablando de que no veíamos una caída hasta hace 10 años atrás, por ejemplo. Y esto también, la capacidad de producción también está en la baja, digamos, es un escenario, insisto, yo no que uno quiera ser pesimista, digamos, pero que no pareciera a corto plazo resolverse rápido. Y no, en la cadena productiva esto repercute, desde el consumidor hasta el proveedor que no recibe su paga y, por supuesto, en los niveles de producción que bajarán, el nivel de producción repercutirá en el empleo de las personas que están afectadas y es una cadena, ¿no? Es un dominó que va jugando con las distintas. ¿Abre la puerta esto a las importaciones que anunció el gobierno? Digamos que también, en definitiva, puede ser un precio más bajo, pero deteriora más la economía local, ¿no? Es una posibilidad que tengamos abiertas las importaciones. Por supuesto que ahí hay un juego de el productor nacional respecto a lo que ingresa y podría ser un favor, digamos, al nivel de precios para que sea mucho más competitivo en el mercado, tanto los productos nacionales como los importados. Ya para ir culminando, ¿qué letra ves vos en todo esto? Porque nos grafican la economía con letras, B corta, W, L, U, no sé. Bueno, me gustaría asignarle una pi, que es un número infinito. Aún no tenemos definido si pudiéramos asignarle una letra o un número. No hay. No. Te agradezco, digamos, tu presencia acá en Aciertos y Errores. Ha sido clarita y lamentablemente clarita, digamos, o sea, digamos, en función de un escenario que se presta para esto, digamos, que uno, insisto, hay mucha incertidumbre por parte de la gente, porque como vos sabrás, hay gente que apoya a este gobierno y hay gente, digamos, que obviamente está en el lado contrario, pero en el mientras tanto hay una cotidianidad que vos tenés que cumplir y se hace cada día más complicado, más difícil, ¿no? por supuesto. Muchas gracias. Un gusto, gracias. Nosotros nos vamos y, como siempre digo, espero que esto que hacemos de manera humilde, todos los chicos en la parte técnica, los otros en la producción, sirva de algo. Esto ha sido el Aciertos y Errores. Tengan un buen fin de semana, pásenla bien y nos veremos la semana próxima.